Empresas Polar presenta La pasión por Venezuela. Finalizaba el año de 1935 y con la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de ese año, luego de una larga dictadura de más de 5 lustros, comenzaba un nuevo período para Venezuela, abriéndose paso a la modernidad, inspirando a pequeños y medianos empresarios a creer en la prosperidad y desarrollo económico de este país. Tras una apertura a la democracia instaurada en Venezuela por el gobierno de Eleazar López Contreras, en el año de 1939 se iniciaba en Europa uno de los conflictos bélicos de mayor extensión, la Segunda Guerra Mundial. Este hecho, a pesar de ser geográficamente distante a Latinoamérica, influiría directamente en países como Argentina, Brasil y Venezuela. Este último era para entonces un pequeño territorio en crecimiento que gracias a la exportación del llamado oro negro había logrado posicionarse a nivel mundial como uno de los principales países productor de este valioso hidrocarburo. Durante esa época, Europa exportaba productos de primera necesidad, pero debido al conflicto bélico, estas exportaciones cesaron y Venezuela, que para entonces era un gran importador de los productos europeos, se ve en la necesidad de comenzar a suplir estas insuficiencias, lo que estimularía el crecimiento de la empresa privada. De esta manera, como búsqueda para satisfacer la demanda de manufacturas de consumo masivo, nacen en Venezuela las primeras industrias ligeras. Mendoza y Compañía era para entonces una empresa familiar que desde 1855 estaba dedicada a la fabricación de velas y jabones. El joven abogado Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury se incorporaría a esta compañía en 1930 como socio principal. Este visionario hombre de negocios decidiría desde entonces proyectar la empresa, involucrándola en un mercado poco profundizado en Venezuela, el de la cerveza. Gracias a su espíritu aventurero e innovador, Mendoza Fleury viaja a Europa para conocer de cerca el arte de la cervecería, su elaboración y el debido proceso que debía seguir para su distribución. No es sino hasta 1939 cuando se materializa el comienzo del sueño de Lorenzo Mendoza Fleury. Un carguero holandés esquivaría las bombas nazis de la Segunda Guerra Mundial, logrando finalmente llegar a Venezuela con la primera paila de cocimiento que aseguraría la primera etapa de producción para la elaboración de la cerveza. Es en el año 1941, en la pequeña población de Antímano, al oeste de Caracas, donde se construye la primera planta de la empresa, consolidando así el inicio de lo que sería la historia de Cervecería Polar Compañía Anónima, organización establecida con capital completamente venezolano. La compañía iba dando sus primeros pasos y estaría constantemente en la búsqueda de recurso humano capacitado que pudiera aportar al crecimiento y establecimiento de la misma. 2 años después de la creación de la compañía cervecera, gracias a un anuncio de prensa publicado solicitando personal para laborar en ella, justo en 1943 ingresaría a Cervecería Polar el maestro cervecero Carlos Roubíček, checoslovaco de origen judío, que había emigrado de Alemania tras la ocupación en su país. Roubíček, químico de gran experiencia, encontraría en esta empresa su propósito de vida. En poco tiempo, sugirió a la junta directiva la necesidad de cambiar la fórmula del producto, pues demostró que el consumidor quería una bebida más refrescante. Se crearía así una cerveza tipo Pilsen. Mendoza Fleury, de la mano de Roubíček, impulsaría este producto hasta posicionarlo como el número 1 en el mercado. El espíritu emprendedor, intuitivo y entusiasta de Mendoza Fleury y el trabajo impecable de Roubíček
así como la participación activa de socios, la junta directiva de ese momento y los apenas 50 trabajadores que había para ese entonces en la empresa, contribuyeron en los cimientos para que Cervecería Polar estuviera siempre en la búsqueda de la excelencia, con una ferviente pasión por un país y su gente. Cuando apenas se producían unos 30.000 litros mensuales de bebida, la empresa enfrentó la competencia de otras 14 marcas de cerveza. En la búsqueda por el liderazgo del mercado, se emplearon dos elementos ineludibles: un producto de extraordinaria calidad y un equipo humano de ventas con gran alcance, dispuesto a llegar a todos los rincones de Venezuela. Mendoza Fleury era padre de dos hijos varones. Juan Lorenzo, el hijo mayor, estudió ingeniería química y se había preparado en Europa para la continuidad del negocio. En 1949, siguiendo los pasos de su padre, se incorporaría a trabajar en la planta de antímano. Por su parte, Lorenzo Alejandro, su segundo hijo, obtuvo el título de psicólogo en la Universidad de Columbia en Nueva York y posteriormente se especializó en psiquiatría en la Universidad de Madrid, ejerciendo por varios años su profesión. Encargado casi por completo de la empresa y siempre bajo los consejos de su padre, Juan Lorenzo Mendoza Quintero, junto a los hermanos Augusto y Ramón Gallardo, Antonio Aldazoro, el Gato Landaeta, entre otros, construyen un extraordinario equipo que hizo posible la sólida conformación de la estructura de ventas y distribución que llevaría a Cervecería Polar al primer lugar de ventas que sigue manteniendo actualmente. Para poder suplir la creciente necesidad de producción, se inauguraría en 1950 la segunda planta de cerveza en Barcelona, Estado Anzoátegui. Y solo un año más tarde, en 1951, se abriría la tercera planta, ubicada al este de Caracas, en Los Cortijos de Lourdes. Ese mismo año nacería la Malta Polar, bebida sin alcohol que muy pronto se convertiría en el sabor favorito de todos los niños y jóvenes. Maltín Polar, energía natural. Maltín Polar, energía de buena fuente. Es en 1954 cuando la empresa daría otro paso importante, siendo las hojuelas de maíz uno de los principales componentes para la elaboración de la cerveza. Según la fórmula de Robichek, se inaugura en ese año la planta procesadora de maíz Remabenca en Turmero, Estado Aragua, permitiendo así el autoabastecimiento que abriría años más tarde la brecha que sería definitiva para la producción de alimentos. Para entonces, Venezuela era gobernada por Marcos Pérez Jiménez. A pesar de las dificultades que enfrentaría el empresariado de ese momento, Venezuela se había consolidado como productor petrolero y su apertura internacional era un hecho. Juan Lorenzo continuaría trabajando con la misma pasión como lo hiciera su padre en los inicios. Para 1958, Venezuela se convertiría en el primer exportador mundial de petróleo debido a la crisis del Canal de Suez. Los países Francia y el Reino Unido, principales accionistas del canal y máximos beneficiarios del petróleo que circulaba por él, no estuvieron de acuerdo con la medida tomada por el presidente egipcio de nacionalizar el canal. Es así como Venezuela se ve obligada a elevar sus niveles de producción petrolera durante el conflicto. Ese mismo año, nuestro país se abre paso a un nuevo período democrático. Los partidos políticos cobran importancia y se expande el empresariado y la industria. Ya para 1960, el país experimentaba nuevos cambios a nivel social, en sus costumbres y en el ritmo de vida. El modernismo se había apoderado completamente de sus ciudades principales. La arepa, el pan del venezolano, corría el riesgo de desaparecer debido a su complicada elaboración. La empresa familiar quería llegar más lejos. Contando para entonces con la planta de Turmero, Juan Lorenzo y el maestro Carlos Robichek formularían una harina precocida de maíz que podía ser industrializada y sencilla en su preparación. Es así como nace la harina pan, que con solo agregar agua
revolver, amasar y cocer, en aproximadamente 5 minutos, el venezolano podía disfrutar de una deliciosa y tradicional arepa. Es entonces cuando la compañía abre paso a una nueva unidad de negocio en el campo alimenticio. Use harina pan y no falle.